Vamos a ver, iniciar grabación. Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando nuestra segunda webconferencia del curso de Organizaciones Solidarias Código 105029. Esta segunda webconferencia está enmarcado en todas las implicaciones que tiene el marco legal, la estructura organizacional y los componentes administrativos de las organizaciones solidarias. Hemos desarrollado o estamos desarrollando esta webconferencia hoy, 10 de octubre, a partir de las 8 de la noche, ubicando, digamos, unos componentes centrales en términos de las implicaciones que tiene el curso. Esos componentes están asociados en primera instancia a identificar todos los elementos constitutivos del curso contemplados en la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, que está centrada en la unidad 2 del curso. En esta unidad 2 se ha desarrollado la tarea 3, que identifica la estructura organizacional de las organizaciones solidarias. Esta es una actividad de tipo colaborativo, tiene un puntaje máximo de 125 puntos y sabemos que inició el pasado 2 de octubre y que terminará el próximo 29 de octubre. Entonces, digamos que estamos allí, ¿cierto? En un momento álgido. Ya desarrollamos también nuestros IPAs en torno a los elementos constitutivos de esta tarea número 3, de tal manera que ahora con la webconferencia, pues ya tienen todos los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades. Hay que tener claro en términos de los resultados de aprendizaje, que lo que se busca es identificar, comparar y analizar, digamos, los diferentes tipos de organizaciones solidarias y explorar estrategias específicas que, digamos, que gestionan todo el tema financiero y administrativo aplicable, digamos, al sector solidario. Esto en el marco de la estructura organizativa y de la normatividad vigente que rige para las organizaciones solidarias. Eso en términos de los objetivos de aprendizaje. Hay que preguntarnos entonces en qué consiste esta actividad. Esta actividad de manera colaborativa contempla, digamos, dos ítems. El primero es elaborar un mapa conceptual del sector solidario que incluya, digamos, la normatividad vigente que aplica para cada tipo de organización, tanto del tipo mutual como del tipo asistencial. Y el segundo es elaborar una matriz donde se establezca el tipo de organización solidaria, tipo mutual, por ejemplo, frente a la estructura organizacional, explicando cada uno de los componentes del organigrama con las respectivas funciones que contempla, ¿sí? Digamos que allí la guía de actividades contempla una matriz que identifica la estructura organizacional para las organizaciones solidarias y la divide entre mutual y asistencial. Independientemente de si es mutual o asistencial, la matriz que están desarrollando en términos de esa estructura organizacional les pues identifican cuál es el tipo de organización, por ejemplo en la mutual, cooperativa, precooperativa, fondo de empleados, cuál es el organigrama. Entonces ahí hay un pequeño diagrama en términos de cuál es el organigrama que aplica para estas organizaciones y luego describe todos y cada uno de los cargos, comités y demás que se presentan, ¿sí? Ese es como el elemento constitutivo o la matriz guía que tiene la guía de actividades. ¿Cómo se hace entonces una vez cumplidos los dos requisitos solicitados en la guía de actividades y en esta rúbrica de evaluación? ¿Cómo entrego esto? A través del ambiente virtual de aprendizaje asociado a la evaluación. Pues básicamente lo que hacen es hacer un informe escrito en Word
que contempla una portada, contempla unos objetivos, un objetivo general y tres objetivos específicos. Allí hay una introducción y desarrollan el trabajo. Incluyen los dos elementos que estamos presentando aquí, que contempla la guía de actividades, con tres conclusiones. Siempre los trabajos que desarrollemos van a estar en el marco de las normas APA, séptima edición, y entonces las normas bibliográficas, las fuentes bibliográficas van a incluir ese componente una vez lo entreguen a través del entorno de evaluación. ¿Cuáles son, digamos, las evidencias que ustedes deberían de presentar de trabajo independiente que además son evaluables según la rúbrica de evaluación? Pues tienen que compartir en el foro esas discusiones o esos avances de la actividad que ustedes presenten en el marco de esa participación junto con el rol que ustedes asumen, puesto que eso hace parte del tercer criterio de evaluación que tiene la rúbrica de evaluación. Eso en términos del trabajo independiente. Pero si estamos hablando del trabajo grupal, las evidencias a entregar son ese documento que les describí en Word, ajustado a normas APA, pues que contempla todos los requerimientos de la tarea que tenemos allí, nuestra tarea 3, como es la elaboración del mapa conceptual en términos normativos y la estructura organizacional en el sector solidario, ¿cierto? Em, esos son los dos componentes. Para eso, una vez tienen ya constituido el entregable, nombran el archivo con el número del grupo. Fase 3, raya al piso, número del grupo. Hay que dejar claro algo en torno a este lineamiento que contempla la guía de actividades. Si ustedes ven que faltando 5 días para cerrar la actividad, ¿cierto? No han ingresado los estudiantes, sus compañeros. Entonces sencillamente consolidan el trabajo en Word y lo suben de manera individual. No hay ningún problema, ¿sí? Puesto que si no ingresan los estudiantes, pues no vamos a quedarnos esperando. Faltando 5 días, lo que hacemos es hacer la respectiva entrega de manera individual. Hay unos lineamientos generales para abordar estas actividades de aprendizaje. Esos lineamientos en términos de esas evidencias que hay que presentar de manera colaborativa, pues tienen unas orientaciones. ¿Cuáles son esas orientaciones? Primero, todos los integrantes del grupo deben participar con los aportes en el desarrollo de la actividad, ¿sí? Cada grupo debe elegir un integrante que se encarga, digamos, de entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación. Y además, antes de entregar el producto solicitado, pues tienen que revisar que cumpla con todos los requerimientos que señala la guía de actividades y solamente se deben incluir los estudiantes o los autores del producto que entregan, de tal manera que los estudiantes que no participan deberían de sacarlos del grupo como tal. Por eso entonces se contemplan unos roles. Está el rol del director, que básicamente lo que hace es coordinar y dar las directrices en tiempos de desarrollo, revisión y entrega de la actividad. Y digamos que en este sentido, ¿sí? Mm, establece unos tiempos o determina unos plazos máximos para la entrega de los aportes individuales y colaborativos a partir de una guía de tiempos. ¿Cuál es esa? Para aportes individuales, deberían de presentarse máximo 15 días previo al cierre de la actividad. Y para aportes colaborativos, máximo 6 días previos al cierre de la actividad. Esa es como la agenda que deberían de estructurar y que el director debería de hacer seguimiento. Hay un compilador. ¿De qué se encarga el compilador? Digamos que estructura el trabajo según lo que establece la guía de actividades y es el encargado de publicar el producto final una vez es aprobado por el grupo. Digamos que allí, pues para eso se incluye en el entorno de seguimiento y evaluación del curso. Y luego, pues van a tener 3 colaboradores, si es que son 5 estudiantes los que integran el grupo. Esos 3 colaboradores, pues van a ayudar a depurar el documento en cuanto a cómo se edita, al estilo, a las normas APA, ¿cierto? Para que quede bien consolidado. Esas son las tareas que tienen los participantes en cada grupo. Una vez hecho eso, establecidos los lineamientos que tiene la guía de actividades, pues lo siguiente que vamos a hacer es a dar una guía de cómo se desarrolla la actividad. Entonces, si estamos hablando del sector solidario en Colombia,
Pues hay que decir que está compuesto por varias formas de organizaciones, como las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y otras entidades sin ánimo de lucro que promueven el bienestar común. Ahora bien, en el marco de esas actividades que me está pidiendo la guía de actividades, valga la redundancia, si yo estoy hablando en términos de normatividad, uno podría hacer un gran mapa muy general en donde incluiría allí el sector solidario en Colombia y de allí desprendería cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Si miro las cooperativas, la norma que le aplica es la Ley 79 de 1988, que es asociada a las cooperativas. Si miro los fondos de empleados, miraría el decreto 1480 de 1989, que está muy estructurado hacia los fondos. Y si miro las mutuales, hay dos leyes. La Ley 45 de 2011, que es la mutual, y la Ley 454 de 1998, que habla, digamos, estructura las asociaciones mutuales. Este sería como un resumen ejecutivo en términos de la normatividad, ¿sí? Ahora bien, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué es importante en términos, por ejemplo, de las organizaciones mutuales? La Ley 79 de 1988. Esta ley lo que hace es establecer un marco general para las organizaciones de economía solidaria. Entonces allí se incluyen las asociaciones mutuales, ¿sí? Y a partir de esto identifica cuáles son esos aspectos a los que las mutuales le tienen que prestar mayor importancia. Entonces la ley define cuatro grandes criterios. Por un lado están los fines y los principios, es decir, cómo las mutuales deben de promover la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación entre sus asociados, ¿sí? Pero por el otro lado está también el funcionamiento democrático, es decir, esa participación de los asociados es fundamental y es el principio base como asociación, ¿cierto? Es un voto como tal. Luego tenemos los servicios y el control y supervisión. En términos de servicios, las mutuales pueden ofrecer varios servicios sociales, económicos, ¿cierto? Como asistencia médica, educativa, recreativa, digamos, hay varios, pero esos son como los más conocidos en el marco de las necesidades de sus miembros. Y en términos de ese control y supervisión, pues la obligación de cumplir con las normas vigentes sobre contabilidad, auditoría, control y en general asegurar toda la gestión transparente y eficiente, digamos que están allí en el marco de las superintendencias, ¿cierto? Entonces, esos son los componentes que identifica la Ley 79 de 1988. Luego, si seguimos en esa misma línea, la Ley 454 de 1988 lo que hace es darle un enfoque un poco más amplio a cómo se regula el sector de la economía solidaria en Colombia. Entonces, esta norma lo que hace es mostrar cómo las mutuales tienen un marco jurídico específico que se adapta a su naturaleza solidaria. Y los puntos que resalta la Ley 454 de 1998 están asociados, ¿cierto? En primera instancia, a cómo se definen las entidades del sector solidario, es decir, reconoce las mutuales como parte integral del sector solidario, junto con las cooperativas, los fondos de empleados, ¿sí? También establece el control del Estado, establece esos mecanismos de vigilancia y control a través de entidades como la Superintendencia de Economía Solidaria, la Supersolidaria, que es básicamente la que se encarga de supervisar el cumplimiento de las normas y garantizar el correcto manejo de los recursos. Por último, esta ley 454 de 1998 lo que hace es establecer ese fomento y esa promoción. Es decir, la ley lo que hace es otorgarle al Estado la responsabilidad de fomentar la economía solidaria, promoviendo la creación de asociaciones mutuales y otros tipos de organizaciones solidarias. Esos son los componentes que aborda la ley 454 de 1998. Otra normatividad vigente muy importante en el manejo de las mutuales es la ley 445 de 2011. ¿Por qué? Porque esta norma lo que hace es complementar las dos anteriores, es decir, hace, hace un complemento muy específico porque relaciona, digamos, la fiscalización y la promoción de las organizaciones mutuales. Entonces, digamos que los principales puntos que resaltan allí son, por un lado, la vigilancia y control.
Entonces, en términos de vigilancia y control, ya lo veníamos diciendo, el papel de la Supersolidaria en la supervisión de las mutuales, pues digamos que lo que hace es asegurar la transparencia y la correcta utilización de los recursos financieros. En términos de autonomía administrativa, pues reconoce que las mutuales pues, tienen autonomía para gestionar sus recursos, para organizarse internamente, ¿cierto? Claro, respetando los principios de la economía solidaria. Y identifica claramente allí las normas tributarias, es decir, la ley también aclara aspectos sobre la naturaleza no lucrativa de las mutuales, lo que las exime de ciertos impuestos siempre y cuando cumplan con esos requisitos que establece la norma, ¿cierto? Pues esa ley lo que hace es estructurar ese componente de una manera muy juiciosa, de una manera muy detallada. Luego viene el decreto 1480 de 1989. Entonces, este decreto lo que hace es reglamentar muy particularmente de la ley 79 de 1998 algunos componentes y ofrece detalles específicos sobre cómo se organiza, cómo funciona, cómo se controlan las mutuales. Y entonces en torno a eso define aspectos sobre el registro y formalización y sobre la contabilidad de los reportes. En términos de registro y formalización, el proceso de constitución de mutuales, la inscripción en registros oficiales y la formalización de sus estatutos, ¿cierto? Eso es lo que contempla el decreto 1480 de 1989. En términos de contabilidad y reportes, entonces establece esos requisitos contables de auditoría y la obligación de reportar su estado financiero para asegurar la transparencia en la gestión. Digamos que en conjunto la normatividad lo que hace es brindar a las mutuales un marco claro, un marco robusto para su funcionamiento en Colombia. ¿Qué hace? Asegura que operen dentro de los principios de solidaridad, de democracia y de autogestión. En últimas, eso es lo que estructura este decreto 1480 de 1989. Miren entonces que cuando uno mira la normatividad vigente de las organizaciones asistencialistas, pues ahí hay un diferencial, ¿cierto? Porque es que en Colombia, pues forman parte del sector solidario y se dedican a brindar servicios de asistencia social, de salud, de educación y de bienestar, y están reguladas por una serie de normativas que aseguran su correcto funcionamiento y control. Entonces, estas normativas incluyen leyes generales que regulan las organizaciones de economía solidaria y las leyes específicas que tratan aspectos de asistencia social. Allí entonces vamos a retomar, digamos, la norma de algunos componentes de los que ya hemos trabajado en las mutuales, pero cómo esto tiene una arista asociado a las organizaciones asistencialistas. Ese es el elemento disruptor. Miren que volvemos a retomar la ley 79 de 1988, pero ahora lo que estamos viendo, si bien, digamos, esta ley lo que hace es dar unos lineamientos generales para el manejo de las organizaciones de economía solidaria, que ya vimos, ¿cierto?, que es aplicable a cooperativas, fondos de empleados y mutuales, entre otras, aunque no está dirigida exclusivamente a las organizaciones asistenciales, pues incluye aspectos muy importantes para que presten los servicios de bienestar y asistencia social. ¿Cuáles son esos puntos importantes que resaltamos? Básicamente los principios solidarios, la democracia y la participación y la supervisión y control. En términos de los principios solidarios, pues todas las organizaciones de solidarias, incluidas las asistenciales, pues deben operar bajo principios de solidaridad, cooperación y ayuda mutua. En términos de democracia y participación, las organizaciones asistenciales solidarias deben garantizar la participación activa y equitativa de todos sus asociados en las decisiones que se ejecutan. Y en términos de supervisión y control, la ley establece que todas las organizaciones solidarias, incluidas las asistenciales, están sujetas a la supervisión de las entidades estatales, garantizando esa supervisión, esa transparencia en la gestión de los recursos, ¿sí? Ese es el enfoque central de las organizaciones asistencialistas desde esta mirada de la Ley 79 de 1988. Miren que la Ley 454 también está inmersa en este componente, en tanto
la ley lo que hace es crear el Sistema Nacional de Economía Solidaria, ¿sí? Y establece disposiciones para el fomento, para el control, para el desarrollo de las organizaciones solidarias, incluyendo las asistenciales. Entonces, los aspectos claves que contempla esta ley son el reconocimiento legal, el fomento estatal y la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, en términos de reconocimiento legal, define y reconoce a las organizaciones de carácter asistencial dentro del sector solidario. En términos del fomento estatal, obliga al Estado a promover, desarrollar y apoyar las organizaciones asistenciales, reconociendo su papel en el bienestar social. Y por último, en términos de la Superintendencia de Economía Solidaria, pues refuerza el papel de la Supersolidaria como una entidad supervisora y encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad y la transparencia en el manejo de los recursos. Pues miren allí cómo se constituye la Ley 454 de 1998 en ese Sistema Nacional de Economía y Solidaria. ¿Sí? Uno diría, bueno, ¿y la ley 600 de 1993 qué tiene que ver con esto? Claro, pues es que esta ley es la que regula el sistema de seguridad social integral. Entonces, esta ley incluye disposiciones relevantes para las organizaciones asistenciales que prestan servicios de salud, como las mutuales y las cooperativas de salud. Algunos de esos puntos que son relevantes están asociados a la prestación del servicio de salud como tal, primero, y segundo, a la implicación que tienen las entidades promotoras de salud. Si lo miro desde las instituciones prestadoras de servicios, pues las organizaciones solidarias que brindan servicios asistenciales de salud tienen que cumplir con los requisitos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como la afiliación, la prestación de servicios a sus asociados bajo las modalidades de sistema contributivo y sistema subsidiado. En términos de las entidades promotoras de salud, pues lo que hacen es permitir que algunas organizaciones asistenciales se constituyan como EPS bajo la figura de cooperativas o de mutuales, ¿sí? También tenemos la Ley 1480 de 1989 en el manejo de estas organizaciones asistenciales. Este decreto lo que hace es, el decreto 1480 de 1989, lo que hace es reglamentar la Ley 79 de 1988 y ofrecer detalles sobre la constitución, sobre la organización y el funcionamiento de las organizaciones de economía solidaria, incluidas las organizaciones asistenciales. Hay dos elementos clave que se manejan allí: el registro y la formalización es el número uno, y el segundo, la auditoría de reportes financieros. Estoy hablando del registro y formalización, entonces establece los procedimientos para la constitución formal de las organizaciones asistenciales dentro del marco solidario, y desde esa auditoría y reportes financieros obliga a estas organizaciones a mantener una contabilidad clara y a presentar informes regulares ante las entidades de control. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra el decreto 1480 de 1989. Ahora bien, en el marco de la Ley 43 de 1987, pues se regulan las organizaciones que prestan servicios de asistencia social y bienestar, enfocándose en aquellas entidades que tienen un enfoque no lucrativo. Esta ley incluye la asistencia social pública y privada y las subvenciones y apoyo estatal. Si estoy viendo esa asistencia social pública y privada, pues nos da un marco legal para las entidades que prestan asistencia social, tanto públicas como privadas, y establece los lineamientos para su gestión. En términos de subvenciones y apoyo estatal, pues proporciona también un marco para que el Estado apoye financieramente a estas organizaciones a través de subsidios o financiamiento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, en este caso, la Ley 43 de 1987. Bien, en términos del decreto 2150 de 1995, este decreto busca simplificar los trámites y regula las entidades sin ánimo de lucro, ESAL, lo que incluye, digamos, muchas organizaciones asistenciales que se registran bajo esta figura. Pues, ¿cuáles son los puntos clave que se miran allí? Por un lado, la simplificación de trámites, y por el otro, la supervisión y control. En términos de simplificación de trámites, pues lo que hace es facilitar la creación y el funcionamiento de organizaciones asistenciales al eliminar algunos trámites que son muy burocráticos. Y en términos de la supervisión y control, establece mecanismos de control más ágiles para estas organizaciones, siempre que cumplan con sus objetivos de asistencia social y que no tengan fines de lucro. Esos son los elementos centrales. La Ley 1176 del 2007
digamos, lo que hace es regular el sistema de participaciones de salud, educación y asistencia social. Entonces, lo que afecta directamente a las organizaciones asistenciales que trabajan en estos sectores, lo que hace es establecer recursos públicos para la asistencia social y el control de la calidad en la prestación de servicios. En términos de esos recursos públicos para la asistencia social, las organizaciones asistenciales pueden llegar a recibir recursos del Sistema General de Participaciones, pero deben cumplir con esos controles establecidos de manera estricta y rendir cuentas sobre el uso de esos recursos. En términos del control de calidad en esa prestación del servicio, se exige que las organizaciones asistenciales mantengan altos estándares en la calidad de los servicios que prestan a las comunidades vulnerables. Sí, esos son los elementos centrales. Allí surge una gran premisa. ¿Cuál es esa premisa? Las organizaciones asistenciales en Colombia están reguladas por una combinación de leyes que abordan tanto de naturaleza solidaria como su objeto de prestar servicios sociales y de bienestar. Estas leyes aseguran que dichas organizaciones operan bajo principios de solidaridad, democracia y transparencia y que están sujetas a la supervisión estatal para garantizar el correcto uso de los recursos y la adecuada prestación de los servicios. Ese es un elemento central en el desarrollo del sistema como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué, digamos, a la hora de establecer estos criterios jurídicos, cómo se estructura en el marco de la definición de una estructura organizacional? Por ejemplo, si estoy viendo las mutuales, pues si yo estoy viendo una mutual, pues una entidad solidaria que busca el beneficio de sus asociados mediante prestación de servicios y el mínimo número de asociados que tiene que tener son 25. Si ya veo una cooperativa, pues esta es como una entidad asociativa que opera bajo principios de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua. Entonces ahí hay un mínimo de 20 asociados. Y si son los fondos empleados, son mínimo 10 empleados y son organizaciones de trabajadores que buscan ofrecer servicios financieros y sociales a sus empleados. Esas son las características. Entonces veamos cómo se presenta una estructura mutual. Por un lado está la Asamblea General. Luego se desprende de la Asamblea General la Junta Directiva, el Consejo de Vigilancia y el órgano de control interno. Y a partir de esta Junta Directiva lo que hace es definir el gerente, que a su vez lidera los comités especializados, el área administrativa, el área financiera y el área de los servicios sociales. Eso en términos de la estructura. Ahora, ¿cómo se realimenta el proceso de los cargos? Si estoy viendo la Asamblea General, entonces es un órgano, digamos, que está en la cúspide de la dirección y que está conformado por todos los asociados, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Pues tomar las decisiones estratégicas, aprobar balances, planes de trabajo, estatutos y reformas y elige a los miembros de los órganos directivos. Luego de ver la Asamblea General, pues está la Junta Directiva, lo que hace es representar a la Asamblea y es el encargado de la Administración General de la Mutual. Entonces, ¿qué funciones cumple? Pues ejecuta las decisiones de la asamblea, supervisa la administración, elabora y supervisa planes de trabajo y evalúa resultados y nombra el gerente como tal. Si ya quiero ver órganos de control que vigilan el cumplimiento de las normativas y el uso adecuado de los recursos, pues su función está en asegurar la transparencia, en fiscalizar la administración, en verificar que las actividades cumplan con los objetivos de la mutual y en reportar, digamos, el resultado a la Asamblea General. Si yo veo el responsable de la gestión administrativa y operativa de la mutual, pues va a ser el gerente, la gerencia, que se encarga de ejecutar las directrices de la junta directiva, de administrar los recursos, de liderar el equipo de trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos. Ahora, hay unos comités especializados y hay un órgano de control interno. En términos de los comités especializados, pues son grupos formados para temas específicos como el crédito, el bienestar, la educación, cuya función es diseñar y ejecutar programas específicos, supervisar áreas clave como la educación de los asociados, la asignación de créditos y el bienestar social, entre otros. Ahora, si ya voy a velar por el buen funcionamiento administrativo operativo garantizando la transparencia, pues estoy hablando de un órgano de control interno. ¿Y de qué se trata? Sus funciones, pues revisa los procesos internos, controla los riesgos y reporta inconsistencias en la gestión de la mutual, asegurando el cumplimiento de la ley y los reglamentos internos que tiene la institución, ¿sí? Si ya voy a ver las organizaciones asistenciales, vuelve y juega.
Cuando estoy hablando de una fundación, pues son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan el bienestar de la población vulnerable y digamos que no tienen un número mínimo definido de integrantes, de asociados. Las ONGs, digamos, son entidades que promueven causas humanitarias o ambientales a través de proyectos asistenciales y digamos que el número de asociados está representado en esa variabilidad según el tamaño y el propósito de la organización. Si estoy hablando ya de corporaciones, son asociaciones civiles que implementan programas de desarrollo social y generalmente son más de 10 los fundadores o asociados, ¿sí? Si yo quiero ver, digamos, esa estructura de una organización asistencial, encuentro que está la Asamblea General y de allí se desprende la Junta Directiva, el Consejo de Vigilancia y el órgano de control interno. De la junta directiva, pues se desprende el director ejecutivo o el gerente, y de allí se desprenden los comités técnicos, los programas asistenciales, el área administrativa y financiera, ¿cierto? Que maneja la organización asistencial y el área de servicios sociales y comunitarios. Esa es una estructura genérica. Ahora, en el marco de esa estructura genérica, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las funciones? Haga una descripción de esos cargos. Tenemos una Asamblea General, es un órgano supremo que básicamente está contemplado por todos los asociados que participan en la toma de decisiones fundamentales y su tarea es esa, su función es esa. Define la orientación de la organización, elige la junta directiva, aprueba presupuestos, reglamenta planes de desarrollo y evalúa la gestión de la organización. Ahora bien, si ya quiero ver es la junta directiva, pues este es el órgano de dirección encargado de ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de gestionar la organización. Establece políticas, supervisa la administración, gestiona los recursos y define estrategias operativas. Se encarga, digamos, de guiar el desarrollo general de la entidad. La gerencia o el director ejecutivo, pues es el responsable de la administración diaria de la organización y de la implementación de las políticas que defina la junta directiva y está en sus funciones. O sea, administra los recursos humanos, financieros, ejecuta los planes de acción, gestiona los programas asistenciales y asegura el cumplimiento de las metas organizacionales. Ahora, el Consejo de Vigilancia. En términos del Consejo de Vigilancia, pues este es un órgano que supervisa el correcto uso de los recursos y el cumplimiento de los objetivos asistenciales. Vigila la transparencia y el buen uso de los fondos, asegurando que se cumplan los objetivos sociales y económicos de la organización. Informan a la Asamblea sobre la gestión, sobre su gestión. Los comités técnicos de los programas asistenciales, pues son grupos especializados que desarrollan y supervisan los programas asistenciales específicos como el de salud, como educación, como bienestar, ¿sí? La función entonces es diseñar, planificar, ejecutar, digamos, los programas asistenciales de acuerdo con los objetivos de la organización y digamos que aseguran la calidad y la pertinencia de los servicios. Luego encontramos el área administrativa y financiera, que es un departamento que se encarga de la gestión financiera de los procesos administrativos de la organización y que al hacer eso lo que hace es gestionar los recursos económicos, preparar presupuestos, asegurar la viabilidad financiera y el cumplimiento de las normas fiscales y laborales. Si ya estoy hablando de áreas de servicio social o comunitarias, entonces son departamentos que coordinan los servicios asistenciales prestados por los beneficiarios y lo que hacen es gestionar la oferta de los servicios asistenciales, manteniendo contacto con los beneficiarios y asegurando que los servicios sean adecuados a las necesidades de la comunidad. Claro, si yo lo que estoy viendo es el órgano de control interno, pues el mecanismo interno que avala el cumplimiento de la normatividad y las buenas prácticas es precisamente este órgano de control. Y este órgano de control, pues asegura la transparencia de los procesos, monitorea el cumplimiento de las normas legales y políticas internas. Lo que hace es gestionar los riesgos y detectar, digamos, las irregularidades que se puedan presentar. Allí entonces, pues les estoy dando un marco general de la manera como deberían desarrollar la actividad. Entonces, lo único que me restaría es, digamos, decirles que adelanten su proceso de formación. Esa es la manera, ¿cierto? Como resumimos el proceso. Allí tienen todos los componentes para que puedan estructurar el desarrollo de su trabajo, bien sea de manera grupal o de manera individual, ¿sí? No sé, allí Cristian o Heider, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta
que quieran allí que aclaremos. Cristian. Profe, pues muy suficiente la información que en su merced nos plantea. Yo quisiera hacerle una consulta. En este Dime. tema de las organizaciones solidarias, ¿cómo se maneja entonces el tema de las acciones comunales y lo que estaban haciendo ahorita de la contratación directa de algunas de las vías terciarias y demás? O bueno, esos tratamientos de las vías de acceso en las veredas, porque, o sea, no es asistencial la vereda, las juntas de acción comunal, pero no sé si cuente como mutual, o cómo es ese tema, profe. Pues allí digamos que las organizaciones como tal, en su estructura, están organizadas en asistenciales y en mutuales, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿cuáles son, para darse un sentido de lo asistencial? Las asistenciales asisten en algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más asisten? Salud, educación, y por eso digamos que se presentan esos ejemplos, ¿sí? Pero digamos, hay otras que su composición está centrada más en la prestación del servicio, un servicio que beneficia a la comunidad. Son muy parecidas a las mutuales, pero digamos que no tienen puntualmente el desarrollo o la prestación de un servicio como salud, como educación, sino que son más generales, ¿sí? Ese es como el elemento diferencial, Cristian. Eso es como lo que hay que prestarle atención cuando, digamos, estructura este tipo de organizaciones. ¿Eso es lo que me estabas preguntando? Sí, o sea, esa entonces, ¿cuál categoría viene siendo, profe? ¿A qué te refieres? Sí, una junta de acción comunal, una vez es contratada, como ahorita está haciendo el gobierno central, para algunas obras en los territorios, alguna figura debe tener, ¿no, profe? Entonces, no sé si, o sea, qué tipo de estructura de la parte solidaria, porque estaba mirando en internet y las juntas de acción comunal son organizaciones civiles sin ánimo de lucro, pero me Exactamente. queda la duda en qué parte de la economía solidaria entrarían esas o cómo es esa parte. Digamos que ellas están allí dentro de ese proceso eh, que presta, ¿cierto? El servicio que es una organización que es cívica, es una organización que es social, que es comunitaria, ¿cierto? Que se encarga de la gestión social. Y digamos que es allí es solidaria, puesto que además pues está claramente sin ánimo de lucro y esa naturaleza solidaria se enmarca dentro de esos parámetros asociados a el manejo, ¿cierto? De un proceso sostenible, un proceso sustentable que le aporte a las comunidades en las cuales está interactuando, ¿sí? Entonces, mira que uno, cuando refiere, digamos, las juntas de acción comunal, estas juntas de acción comunal, si lo valoras como una estructura jurídica, ¿cierto? Es una organización cívica, ¿sí? Entonces mira que la organización en términos de esa organización cívica, lo que hace es estructurar unos componentes asociados a la manera como se constituyen. Mira que estas juntas pues tienen elección popular, ¿no? Entonces la junta como tal lo que hace es establecer espacios de participación ciudadana, ¿no? Digamos, se integran allí por un representante del gobierno local, hay 5 ciudadanos residentes del municipio, tienen como objetivo principal el promover el desarrollo de la colectividad y buscar la solución de problemas allí relevantes de la comunidad, ¿sí? Em, digamos que allí ellos tienen una asamblea general, ¿sí? Que es como la máxima autoridad que básicamente estructura, digamos, ese funcionamiento que está integrado por todos los afiliados que hacen parte con sus respectivas funciones, con sus votos, ¿sí? En términos de esa regulación, pues está en el marco de la Ley 743 del 2002, ¿sí? Que es un elemento central para el proceso. Em, estas juntas de acción también están muy amarradas
a lo que tiene que ver con la ley comunal, que es la ley 2166 del 2021, que lo que hace es promover, estructurar, fortalecer todo el tema de la organización democrática, participativa, ¿cierto? En términos de esas acciones comunales respecto a esos asociados que hacen parte de las juntas de acción comunal, ¿sí? Em, Allí las juntas de acción comunal tienen un elemento muy importante, ¿cierto? En el marco de lo que contempla, por ejemplo, el decreto 2350, que lo que hace es señalar cuáles son esos requisitos para su constitución, a propósito de esta tarea número 3 en términos de esas organizaciones, cómo se constituyen, ¿sí? Esa constitución varía según la acción, el territorio, según la personería que asume en el marco de la comunidad en el cual está ubicado. Entonces, esos son elementos normativos que apoyan el proceso a la hora de establecer allí, por ejemplo, el cuadro sinóptico, ¿sí? Em, Además del decreto 2350, otra norma que apoya las juntas de acción comunal es la ley 2166. Entonces, esta ley 2166 lo que hace es autorizar esa constitución de las juntas de acción comunal en el marco de las necesidades que tenga la población, ¿sí? Em, Estos elementos, digamos, son muy importantes porque como organización cívica, como organización social, como comunidad, ¿cierto?, de la gestión social, lo que hace es aportarle a estas organizaciones en torno, digamos, a la manera como le aportan a la sociedad. Tú sabes que allí tienen, digamos, un componente electoral, ¿cierto? Son elegidos en el marco de esa capacidad que tiene el entorno para definir quiénes los representa. Y ese es un diferencial, ¿no? Es un diferencial con las demás organizaciones solidarias que se reúnen, pero no son en términos de elección popular, ¿sí? Entonces, esos componentes la hacen diferente porque asisten, ¿cierto? Unos servicios, miren que estas juntas de acción comunal lo que hacen es también brindar apoyo en capacitación, brindan apoyo, por ejemplo, muchas de estas juntas de acción han creado algunos organismos que son muy asistenciales, que por ejemplo cuidan los niños de las madres cabeza de hogar. Entonces, crean estos entornos que le ayudan a las madres cabeza de familia. También en torno a estas juntas de acción se han organizado cooperativas para fomentar el que alguna actividad que se desarrolla allí en ese entorno tenga una organización y tenga un mayor foco social que, digamos, le aporte a la comunidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las juntas de acción comunal, si se estructuran en el marco de ese aporte que le pueden hacer asociando servicios, pueden llegar a ser asistencialistas con algunos componentes, ¿sí? Puesto que lo que hacen es destinar, digamos, algunos recursos a las necesidades que van ejecutando en el marco de esa acción social que tienen y en el marco de esas necesidades que tienen las comunidades que representan, ¿sí? ¿Me hago entender en lo que les estoy planteando allí? Sí, señor. Justamente yo de principio alcancé a pensar que podría ser algo más mutual, pero como lo dice su merced, pues en última sí, sí es verdad. Puede tender a una parte asistencial porque prestaría un servicio de proveer una infraestructura, por ejemplo, y entonces ahí es donde se puede volver asistencial, que a su vez Exactamente, no es, digamos, propiamente vinculante o excluyente, porque exacto, independientemente de que alguien en la vereda haga parte o no de la Junta de Acción Comunal, va a acceder a ese servicio. exacto. Muy bien, ¿cierto? Digamos que allí el marco de acción estará asociado a la manera como desarrolla el proceso, ¿sí? Esa es la manera como se va a estructurar. Bueno, no sé si Listo, hay profe, alguna otra muchísimas inquietud gracias. o necesidad de aclaración. El compañero tiene la mano levantada. Hey, Heider, cuéntanos.
Joven, te Parece que fue que se le escuchamos. activó, está como trabajando el compañero. Sí, creo que se le está... Profe, buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bien, señor, una disculpa ahí, estaba un poquito ocupado y la señal está bastante pesada. Profe, yo quería hacer una Tranquilo, preguntita cuéntanos. referente al diplomado que usted envió al foro. O sea, yo me escribí, pero ahí montaron un link para ver la webconferencia ahí por medio de Facebook. Yo asistí esta noche, asistí, pero mi pregunta es, esa asistencia de hoy, ¿hace parte del diplomado o, o no? No, la asistencia de hoy no hace parte del diplomado. El diplomado, digamos que tiene otros componentes. La conferencia de hoy es independiente. Es del programa, pero es independiente. ¿Sí me hago Entonces, entender? sí, señor, porque aquí yo me escribí, pero a mí no me ha llegado ningún mensaje, he mirado y no, donde no me muestra, donde me diga la fecha de inscripción o por dónde ingreso o nada. Pues allí digamos que tienes que, cuando te metes allí en la promoción, allí hay unas personas responsables. ¿Por qué no le escribes allí, dentro del link donde te inscribiste, a las personas que aparecen allí responsables para que te den un poquitico más de información? Me parece que es la manera como más como sentada para ir de primera mano, porque yo no tengo allí acceso a ese proceso, ¿cierto? No lo tengo. ¿Tú tienes allí el mail o la información de dónde la retomaste? Sí, claro, voy a escribir para ver, yo creí que era con usted, como Eso. es la misma materia. No, 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 no es conmigo. Em, el diplomado, digamos que es general, lo que busca es como que la participación general se genere, pero digamos que no, yo no lidero el proceso. Allí, digamos, escribe allí en los mails que hay y allí te puedes ayudar en el proceso para que, digamos, te den una correcta guía, ¿cierto? Porque como no soy el responsable, no quiero pecar en darte una mala información. Pero allí le escribes en el mail y automáticamente te dan, digamos, esa línea en términos de cómo se va comportando el proceso. ¿Tienes alguna otra inquietud, pregunta, necesidad de aclaración? No, referente a lo de la clase, pues es muy enriquecedora su conferencia, me gustó y qué posibilidades hay de que usted como que nos dé una orientación por medio de un link donde podamos orientarnos un poco más sobre el tema. No basarnos solamente en la aplicación suya, sino que como que profundizar un poco más. Si tiene algún libro como tal y nos lo comparte ahí por medio de un link. Voy a mirar qué referentes hay. El conferencista que trabajó las temáticas, voy a solicitarle que nos envíe también como una pequeña bibliografía y lo que hago es que se las comparto para que podamos participar, para que podamos tener un poco más de información y que el que quiera ampliar conocimientos pues lo pueda hacer sin ninguna dificultad. ¿Te parece bien? Sí, señor, me parece perfecto. Muy bien. Entonces hagámoslo así, de tal manera que logremos allí constituir como esos, yo le llamo objetivos muy puntuales, porque a veces uno desarrolla algunas actividades en las que este tipo de conferencias le aporta y entonces puede ampliar mucho más la temática. Voy a hablar con el conferencista y en la medida de lo posible pues les comparto, ¿sí? ¿Tienes alguna otra pregunta, Heider? No, señor. No, señor. Ah, bueno. Cristian, tienes la manita levantada. ¿Tienes alguna otra pregunta? Profe, es que me queda sonando, menos mal el compañero hizo el aporte. Yo también me inscribí a ese diplomado, que era supuestamente hasta el 3, pero por Sí, ejemplo, su merced nos envió el mensaje el 30 y yo me sí, inscribí, pero ahorita lo sí. único que aparece ahí es ese link y ese link ya no acepta más respuestas. No, Ahí, ¿cómo no, será? pero ustedes enviaron un correo y a ese correo les van a enviar la información. Eh,
Entonces allí lo que pueden hacer es, por ejemplo, escribirle, allí también creo que había un correo que socializaba quién era el que estaba liderando el proceso. No recuerdo bien porque esa información que socialicé estaba en un brochure, pero ahí hay un correo al cual pueden escribir y sobre ese correo pedir la reinformación, ¿cierto? Igual allí también están en contacto conmigo. Yo voy a ver si logro obtener alguna información adicional y se las comparto. Pero digamos que allí escriban el correo y en el correo les van a dar respuesta de los links para vincularse a la capacitación y cómo se va a desarrollar y todo. Eso se va a ir dando con los tiempos. Ya yo creo que tiene que estar próximo a mostrarles ese proceso, cómo va a ir evolucionando. Pensaría yo que va a ser así. Porque le repito, yo no lo lidero. Lo que hice fue, digamos, suministrarles la información para que pudieran participar. ¿Me hago entender? Listo, profe, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Cristian, muy bien, Heider. Entonces, que tengan una bella semana, bella y bendecida semana. Y estoy muy atento. Participen entonces en los foros y consoliden los entregables que ya este mes de octubre se fue y pues ya vamos a constituir la fase, la tarea número 4 y allí estaremos nuevamente en la web y nuevamente en el CIPAS dando los pasos finales para ir cerrando el curso. Que tengan un bello fin de semana festivo, aprovechenlo en familia, jóvenes, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buen descanso. Dios le bendiga. Buen descanso. Gracias.